presentación. Y ahí estaría. ¿Sí les aparece? Sí la vemos, sí, genial. Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Nuevamente, pues muchas gracias por acompañarnos hoy a la segunda parte, y a quienes no nos acompañaron en la primera parte, pues igual bienvenidos. Mi nombre es Andrea Lara, y lo que vamos a estar hablando hoy, pues nuevamente es el tema confiabilidad versus disponibilidad y cómo esto puede impactar en la gestión del servicio técnico. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que hablamos la sesión pasada, como para tener un poquito más claros algunos conceptos y para recordarlos, así tenerlos frescos. Y luego ya nos vamos a enfocar pues ya en la segunda parte, siempre enfocándonos pues en la parte de confiabilidad. Entonces, la sesión pasada pues hablamos cuál era la diferencia entre confiabilidad y disponibilidad. Y si se recuerdan, nosotros dijimos que al final pues íbamos a decir que un dispositivo iba a ser confiable, sí y solo sí, pues nosotros, iba a estar disponible, perdón, sí y solo sí, nosotros sabíamos que cumplía con la propiedad de confiabilidad. Entonces, si recordamos qué significaba que un dispositivo médico, en este caso, fuera confiable, pues estamos hablando de que funciona correctamente, que brinda los parámetros requeridos de acuerdo al tipo de dispositivo, y más importante, que no representa un riesgo al paciente. Entonces, luego que nosotros estamos seguros que el dispositivo es confiable, entonces ya podemos decir que es disponible. Para nosotros, otra vez, recordamos la definición, dijimos que disponible simplemente significaba que no estaba siendo utilizado por otro paciente. Sin embargo, era importante aclarar de que está disponible, es cierto, bueno, no está siendo utilizado por otro paciente, pero es importante estar seguros de que sea confiable. Entonces, esa era la relación entre estas dos. Nuevamente, haciendo énfasis en lo importante que es la seguridad del paciente. Entonces, luego hablamos, pues, cómo nosotros podemos asegurarnos que un dispositivo médico sea confiable, y entonces partimos de algo que nosotros creeríamos que se cumpliría. Entonces, podríamos decir, bueno, un equipo médico debería ser sinónimo de un dispositivo confiable. ¿Por qué? Porque está nuevo, no ha sido utilizado, entonces debería funcionar correctamente. Sin embargo, nosotros dijimos que esto no era cierto. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros recordamos en el mercado aquí en Guatemala, nosotros no tenemos una regulación como tal, es decir, no tenemos la regulación guatemalteca que rija a qué dispositivos médicos llegan al mercado. Entonces no tenemos una forma de asegurarnos de que a pesar de que este dispositivo médico sea nuevo, va a ser confiable. Entonces hablamos de algunos estándares importantes. Si recuerdan, dijimos que estos estándares pues iban a ser utilizados tanto en las regulaciones que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos, que son las establecidas por la FDA, o son estándares que también exige, por ejemplo, la MDR, que es la nueva regulación de dispositivos médicos por parte de la Comisión Europea. Entonces, algunos de esos estándares estaba, por ejemplo, este, que es el de seguridad eléctrica en dispositivos médicos, que es el IEC 6061-1. Y este, pues, va a ser el estándar que va a tener todo dispositivo médico que utilice, ahí sí que alimentación eléctrica. Entonces, ¿para qué nos sirve este estándar? Pues nos permite asegurarnos que el diseño de nuestro dispositivo como tal, pues no va a representar un riesgo eléctrico en este caso, tanto hablando de forma ambiental o tanto al paciente como al usuario. Entonces, de forma ambiental, recordamos, dijimos que toma en su diseño consideraciones de que, por ejemplo, si hay una sobrecarga, pues no va a generar un cortocircuito y esto pueda pues generar algún tipo de incendio. Entonces, esto está pues tomado en cuenta a la hora de hacer el diseño del dispositivo. Aparte de eso, también hablamos de seguridad en cuanto al usuario o al paciente. Entonces, ahí nos referimos específicamente a las corrientes fugas. Y si recordamos, las corrientes fugas pues se refieren a esas corrientes que no deberían estar ahí, ya sea por entrar en contacto con el chasis del dispositivo o directamente con las piezas que van en contacto con el paciente, en las cuales no debería correr una corriente. Nuevamente, recordemos que es importante asegurarnos de que esto no suceda, porque estas corrientes, dependiendo pues de la amplitud que tengan y más allá de por dónde pasen, pues puede repercutir en la salud de nuestro paciente o del usuario. Por ejemplo, si es una corriente pues muy grande, esto puede causar quemaduras, puede causar espasmos, puede causar problemas cardíacos.
Y entonces esto al final pues definitivamente repercute en la persona que tuvo contacto con esto. Y si son corrientes pequeñas, de igual manera, si por ejemplo esa corriente pasa cerca del corazón, eso puede causar fibrilaciones y esas fibrilaciones en algunos casos pueden conllevar a la muerte. Entonces es bien importante otra vez asegurarnos que, por ejemplo, nuestro dispositivo esté diseñado de forma correcta. ¿Y cómo podemos saber si está diseñado? Por ejemplo, en temas de seguridad eléctrica, viendo si cumple con este estándar. ¿Y cómo yo podría saber si cumple con este estándar? Pues si el dispositivo médico como tal ha sido aprobado por la FDA, entonces estamos seguros que tuvo que haber pasado por este estándar y tuvo que haber demostrado que en efecto lo cumple. Y si tiene aprobación de la europea, que es la CE, pues también nos asegura de que sí lo cumplió. Y si no está regulado por ninguna de estas dos, pues igual ustedes pueden exigirle al fabricante que les muestre la certificación de este estándar. ¿Por qué? Porque es parte importante a la hora de diseñar el dispositivo. Luego hablamos de otro estándar importante que es el ISO 14971. Este era para la gestión de riesgos en dispositivos médicos. Otra vez, la cuestión es de que es cierto, nosotros no estamos diseñando dispositivos médicos. Sin embargo, nosotros nos queremos asegurar que ese dispositivo pues, fue diseñado pensando en que no va a representar un riesgo al paciente. Entonces, nuevamente, esto es un ISO y este ISO lo que establece es pues cuáles son las posibles fuentes que pueden haber de riesgos y cómo nosotros como, por ejemplo, fabricantes, vamos a crear acciones preventivas y correctivas para que pues esos riesgos no se den. Entonces, la idea es de que otra vez, este dispositivo pues, fue diseñado y fueron tomadas en cuenta las acciones que van a evitar que este dispositivo represente un riesgo en casos, por ejemplo, donde el uso que se le dé no sea para el que está diseñado. Entonces, esto es otro estándar, perdón, que nos asegura que nuevamente este dispositivo no va a ser un riesgo para el paciente. Y por último, el ISO 13485, perdón, que es el estándar que se define para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos. Si recuerdan, hablamos que en el camino regulatorio que todo dispositivo médico tiene que cumplir, tanto en FDA como en europea, pues el inicio o el paso inicial pues es tener establecido un sistema de gestión de calidad. Nuevamente, este sistema de gestión de calidad pues tiene bastantes áreas donde tiene que cubrir, pero lo más importante es de que pues cubre no solo el diseño, sino que también cubre la producción, se asegura de que este siga cierto estándar de calidad y una vez esté en el mercado, pues continúa con un monitoreo de que el dispositivo pues siga funcionando de forma correcta y si llegara a haber algún tipo de daño o de inconveniente, pues asegurarse de que esto ya no continúe. Y eso es lo que vamos a ver hoy a detalle. Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestro dispositivo, a pesar de que ya fue certificado y ya llegó al mercado, representa algún riesgo? Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso la FDA o qué hace la regulación europea para asegurarse que ya no siga siendo un riesgo? Entonces, solo para recordar otra vez el camino del equipo certificado, como les había dicho, perdón. Nosotros pues como fabricantes partimos de una idea, esa idea pues va de acuerdo a las necesidades del paciente, esas necesidades del paciente luego nosotros la trasladamos a la intención de uso. Algo importante aquí es de que todo proceso regulatorio del dispositivo se va a basar en esta intención de uso. Entonces es bien importante recordar, se lo voy a poner aquí, que la intención de uso es lo que nos va a decir para qué fue diseñado ese dispositivo. Y eso quiere decir entonces que las regulaciones que pasaron pues fueron basadas en base a esta intención. Eso quiere decir, por ejemplo, si mi dispositivo fue diseñado para medir fibrilaciones, por ejemplo, un electrocardiograma que está diseñado para medir fibrilaciones, si mi paciente presenta una arritmia, entonces ese dispositivo no está diseñado para detección de arritmias. No, este dispositivo solamente está aprobado para fibrilaciones. Entonces es importante, una vez, bueno, yo sé que mi dispositivo sí está aprobado, saber exactamente para qué intención de uso está aprobado. Entonces lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero es importante recordar estas palabras que es intención de uso.
Entonces, una vez nosotros tenemos la idea, pues pasamos por el proceso de diseño. En ese proceso de diseño, como tenemos que cumplir con los estándares que mencioné anteriormente, pues nosotros nos aseguramos que ese diseño pues sea seguro en temas eléctricos, sea seguro en temas de diferentes acciones, que es lo que hace el sistema de gestión de riesgos. Y una vez que tengamos eso, pues ya pasamos al proceso de producción. Y una vez pasamos al proceso de producción, pues ya pasamos por un proceso regulatorio. Es importante otra vez recordar de que por lo menos para Estados Unidos y para Europa, nuestro dispositivo médico no puede llegar al mercado si no pasó por este proceso regulatorio. Eso quiere decir que si yo llegara a producir un dispositivo y lo llevo a vender al mercado americano, entonces tengo dos opciones. Una, decir que este dispositivo no es médico, entonces ahí no va a haber ningún problema legal porque yo estoy vendiendo algo que no estoy diciendo que es médico, entonces bueno, ahí tal vez no pase por el proceso regulatorio, pero otra vez, no es un dispositivo médico. Ahora, si yo llegara a vender un dispositivo médico en el mercado americano sin pasar por este proceso regulatorio, entonces tenemos un problema en el cual ya son problemas legales. Entonces ya la FDA viene y pues primero obviamente le pone una multa al fabricante, aparte de eso pues cierra esa empresa, la empresa ya no puede volver a operar en Estados Unidos, ya no puede llegar a vender en Estados Unidos por el resto de su vida y en algunos casos, dependiendo del riesgo que pudo representar a los pacientes, pues también implica cárcel. Entonces, para que vean que sí es bastante fuerte pues el tema regulatorio en dispositivos médicos en Estados Unidos y lo mismo aplica para Europa. Entonces, otra vez, como les había mencionado, pues pasamos por un proceso regulatorio. Ese proceso regulatorio pues va a exigir que se tenga un sistema de gestión de calidad, que nosotros estemos pues monitoreando, que se mantenga la calidad de nuestros dispositivos de acuerdo al tipo de riesgo que representa el dispositivo, pues en algunos casos nos va a pedir ensayos clínicos y sobre todo pues demostrar que al final el uso de este dispositivo pues va a representar un beneficio. Entonces, una vez nuestro dispositivo pasa por ese proceso regulatorio, entonces ya nos aseguramos de que llegue al mercado. Y una vez estando en el mercado, como nosotros tenemos que cumplir el ISO 13485, que es el de gestión de calidad, entonces tenemos que tener un monitoreo continuo de qué es lo que está sucediendo con mi dispositivo. Si hay algún tipo de queja, si hay algún tipo de información que yo pueda obtener, en este caso de los médicos o de los usuarios, yo tengo que tener un sistema que me permita a mí esa fácil comunicación. ¿Por qué? Porque yo necesito estar monitoreando que mi dispositivo no representa un riesgo a los pacientes. Y además de eso, pues si yo ya dejo de producir, pues también me tengo que encargar del retiro de ese dispositivo. Entonces, este es como el camino, el camino del dispositivo médico si nosotros seguimos el proceso regulatorio. Otra vez, en Guatemala no tenemos ese proceso regulatorio, entonces puede que nos topemos con equipo no certificado. ¿Y qué es lo que cambia con ese equipo no certificado? Pues primero, si nosotros pensamos en el proceso de fabricación, pues va a ser parecido. Entonces vamos a tener una idea, otra vez eso va a ser en base a las necesidades del paciente, vamos a definir una intención de uso, luego nos vamos a ir al diseño, pero entonces ahí entran unas cuestionantes, que sería, ¿es seguro? La verdad que no sé, porque si yo no voy a pasar por un proceso regulatorio, entonces tal vez no me interesa cumplir los estándares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie me va a exigir que tenga que cumplir con esos estándares. Entonces ahí tenemos una duda. ¿Hicimos un sistema de gestión de riesgos? No sabemos. Otra vez, ¿por qué? Porque no vamos a tener este proceso regulatorio que me lo va a exigir. Simplemente no va a suceder. Entonces, desde ahí ya podemos empezar a dudar de la confiabilidad de ese dispositivo. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Lo que va a suceder es que entonces, en lugar de pasar de aquí al proceso regulatorio, pues simplemente esto pasa directamente al mercado. Y una vez estando en el mercado, pues definitivamente, si yo ya lo estoy vendiendo, puede que no me importe tener un monitoreo porque ya lo vendí, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a seguir otra vez? No tengo un proceso regulatorio que me esté exigiendo ese monitoreo. Y lo más importante es de que entonces nosotros nos vemos propensos a que existan, por ejemplo, accidentes, ya sea por un mal diseño o por un mal funcionamiento. Entonces, es bien importante, hay sí que poner atención que si los dispositivos que nosotros estamos adquiriendo o los que estamos utilizando tienen algún tipo de certificación. Y si no lo tienen, pues puede que sea este el caso. Entonces, es bien importante que ustedes pues empiecen a familiarizar. Y eso es lo que entonces vamos a entrar a detalle hoy.
¿cómo yo puedo asegurarme que mi equipo es certificado? Si se recuerdan, en la sesión anterior yo les hablé, pues otra vez, de estas dos grandes agencias regulatorias a nivel mundial. Otra vez, existen más agencias regulatorias. Sin embargo, estas son las más fuertes a nivel mundial. Tenemos la FDA, que es la que regula dispositivos médicos en Europa, y tenemos la MDR, que lo que le va a dar es este sello CE, que es el de la Comisión Europea, a todo ese dispositivo médico que se ha aprobado. Todo dispositivo médico que sea aprobado tanto por la FDA o por la CE tiene que tener, ahí sí que información que sea pública, que pueda ser accedida por los consumidores, en este caso pues los médicos, en este caso nosotros también si somos usuarios de algún dispositivo. ¿Y cómo yo puedo ir a ver esa información? Pues hay dos formas. Una, que va a ser la que se va a generar, esa no la vamos a hablar hoy porque todavía no está completamente hecha, es la EUDAMED. Esta va a ser la base de datos de dispositivos médicos europeos. Como les había mencionado anteriormente, la Comisión Europea estableció una nueva regulación de dispositivos médicos. Esta regulación pues iba a entrar a disposición este año, sin embargo, pues por la situación actual se corrió a 2021 y por lo que está sucediendo es muy probable que se corra a 2022 o hasta 2024. Entonces, la idea es de que ahora para que un dispositivo médico sea aprobado por bueno, que pueda ser utilizado en el mercado europeo, tiene que cumplir con la nueva regulación que es la MDR. Esa regulación pues exige una serie de estándares y de pasos que todo fabricante debe cumplir y también exige que toda la información pues sea ingresada a esta nueva base de datos. Entonces ya cuando esté establecida, nosotros como consumidores vamos a poder ir a verificar si en efecto ese dispositivo médico que me están dando pues ha sido aprobado por esta nueva regulación. Es importante recordar, como les mencioné anteriormente, que como entró en vigencia esta nueva regulación, entonces esta regulación exige que todos los dispositivos pasen otra vez por ese proceso regulatorio. Eso quiere decir que si yo ya tenía un dispositivo médico que ya había sido aprobado en Europa y, bueno, sí, ya lo tenía en venta y todo, ahora por esta nueva regulación es como que, bueno, usted no lo tiene aprobado, vuelva a pasar por todo ese proceso regulatorio. Entonces, lo que les había dicho, es muy probable que entonces mucho de ese equipo que ya había sido aprobado, ahora deje de estar en este estado de vigencia, que ya no va a dejar de ser aprobado por la MDR. Entonces, es bien importante que ustedes entonces luego, cuando ya esté establecida esta base de datos, vayan a revisar, porque otra vez pueden tener equipo que estuvo certificado, sin embargo, ahora ya no está certificado. Y luego tenemos la FDA. La FDA tiene un montón de recursos en los cuales ustedes pueden ir a ver información de los dispositivos médicos que han sido pues aprobados por la FDA. Esta página pues va a contar con información tanto para fabricantes como para consumidores. Entonces yo aquí les puse algunos links. La idea es que ustedes pues vayan a revisar más adelante. Esta es para fabricantes. Esta es, nuevamente, recordemos que la FDA no solamente regula dispositivos médicos, también regula lo que es alimentos y medicamentos. Entonces, es pues, la sección de Medical Devices. Aquí lo que nosotros podemos encontrar, pues, es información, si nosotros somos fabricantes, de, por ejemplo, cuál es el proceso de aprobación de mi dispositivo, por qué camino regulatorio me tengo que ir. Y nosotros como consumidores, pues, también podemos consultar ciertas cosas. Es importante ver que, por ejemplo, existen, como aparece aquí, pues, varias bases de datos y una que quiero que vean y que pongan atención es, por ejemplo, esta que está acá. Entonces, esta que está acá es una base de datos que me permite a mí ver un listado de todas aquellas empresas que pues, han sido registradas por parte de la FDA. Eso quiere decir, entonces, si yo tengo un dispositivo marca M, entonces yo puedo venir e ir a buscar ese dispositivo marca M y ver si en efecto aparece en el listado de todas las empresas que han sido aprobadas por la FDA. Entonces, ¿cómo se ve la base de datos? Pues la base de datos se ve así. Entonces ustedes pueden ir a buscar, se dan cuenta pues, que hay hay diferentes campos, entonces aquí pueden ir a buscarlo en base pues, a ciertos códigos o en base a quién es ¿cómo se llama? El propietario o el código del producto, entre otras cosas. Entonces, es importante que aquí ustedes pueden encontrar
el listado de las, ahí sí que de las empresas que ya han sido aprobadas. Sin embargo, que la empresa esté no significa que todos sus dispositivos ya hayan sido aprobados por la FDA. Para ir a verificar los dispositivos existen otras bases de datos. Entonces, por ejemplo, si pensamos, siguiendo un ejemplo, por ejemplo, en la empresa 3M, puede que 3M aparezca en este listado, pero solo de sus dispositivos que han sido aprobados están las máscaras N95. Entonces, puede que, aunque sea 3M, pero yo vengo y le vendo otro producto, puede que ese producto no haya sido aprobado por la FDA. Sin embargo, 3M va a aparecer en este listado, pero hay que ir a revisar cuáles son los dispositivos de ese fabricante que sí han sido aprobados. Además de eso, como les había dicho, hay otras, y estas otras pues son estas dos bases de datos que son importantes en las cuales ustedes pueden ir a verificar. Acá hay que hacer una aclaración con respecto a qué se refiere pues 510K pre-market y a qué se refiere pre-market approvals. La FDA tiene un sistema de clasificación de dispositivos médicos, siendo clase 1 los dispositivos pues, de menor riesgo, siendo clase 3 los de mayor riesgo. Entonces, de acuerdo al riesgo que mi dispositivo pues, representa al paciente, pues yo lo voy a clasificar entre clase 1, clase 2 o clase 3. Y en base a esa clase, pues yo voy a seguir cierto camino regulatorio. Los dispositivos que están entre clase 1, algunos, no todos, y definitivamente los que están en clase 2, pues van a seguir este camino que está acá. Este es el camino 510K, Pre-Market Notification, y este es el que me permite a mí, pues, hacer que este dispositivo clase 1 o clase 2 llegue al mercado americano. Luego, los dispositivos que son clase 3, que significa que representan un mayor riesgo, casi siempre son aquellos implantables, pues van a irse por este camino que está acá, que es el Pre-Market Approvals. ¿Cuál es la diferencia entre estos caminos? Pues sí es bastante, pero creo que la más importante es de que esta que está acá, pues va a requerir ensayos clínicos. Entonces, si yo quiero ir a buscar, por ejemplo, si mi dispositivo médico está en la base de datos de dispositivos aprobados, otra vez, pues yo puedo ingresar a la base de datos y, por ejemplo, si yo sé que mi dispositivo es clase 2, entonces lo puedo ir a buscar a esta base de datos que tenemos acá. Nuevamente, pues yo puedo poner el nombre del dispositivo o yo me puedo basar pues ahí sí que otra información referente a ese dispositivo. ¿Cómo se va a ver esto? Pues lo que ustedes van a ver aquí es el reporte y los documentos oficiales que la FDA pues va a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un screenshot de un dispositivo. Este es un dispositivo que mide la presión sanguínea de forma digital. Entonces, utiliza Bluetooth y la idea es de que sea una forma no invasiva de medición de presión. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si ustedes buscan el dispositivo otra vez aquí en la base de datos, entonces les va a aparecer el listado, ahí ustedes pueden ingresar y pues pueden ir a ver justamente esa información. Entonces pueden ver, por ejemplo, desde cuándo fue aprobado, en base a qué fue aprobado, lo que les decía, por ejemplo, que el dispositivo es clase 2. Y pues si ustedes pues, ven el documento, algunos son de 10 páginas, otros son de 8 páginas, depende del dispositivo, pues ya pueden ir a ver información más a detalle de eso. Entonces, si se dan cuenta, acá pues aparece el dispositivo y aquí dice las indicaciones de uso. Es importante que la intención de uso es diferente de las indicaciones de uso. La intención de uso es mucho más detallada. Por ejemplo, nos dice, esto sirve para medir la presión sanguínea y el pulso cardíaco para pacientes entre cierta edad, de cierta etnia, etcétera, etcétera. Entonces aquí se da más información específica. Eso respecto a la intención de uso, que es en base a eso, a lo que se aprueba. Pero si ustedes quieren ver, por ejemplo, cuál es la indicación de uso, que es un poquito más simple, entonces pues igual lo pueden ir a revisar. Entonces, por ejemplo, yo este dispositivo, si yo quiero decir que es un dispositivo aprobado, sí es aprobado, pero si yo lo voy a utilizar justamente para hacer cualquiera de estas dos funciones. Si yo lo utilizo para otras funciones que no son estas, entonces mi dispositivo no está certificado y por lo tanto yo no puedo confiar en esas mediciones. Por ejemplo, este dispositivo no hace ningún tipo de diagnóstico. Entonces, si yo dijera, bueno, el dispositivo sí hace diagnóstico, aunque aquí aparece que no, entonces yo puedo decir, este equipo no es confiable. ¿Por qué? Porque la FDA lo aprobó en base a que solo es capaz de medir, más no hacer un diagnóstico. Entonces es importante pues, irse familiarizando con esta información.
Otra vez, toda esta información es pública, ustedes ni siquiera tienen que ir a ser un usuario, ustedes pueden ir a la página de la FDA y ahí sí que accesar a toda esta información. Entonces, sí es un poquito complicado al inicio, pero si tienen dudas, igual me pueden preguntar y con mucho gusto yo les puedo apoyar en cómo pues, consultar estas bases de datos. Otra de las bases de datos que les había comentado, pues es el PMA. Esto es para dispositivos clase 3, otra vez, clase 3, son de mayor riesgo. Y nuevamente, pues aquí podemos ir a consultar información. ¿Qué es lo que nos va a dar? Una vez nosotros ingresemos, por ejemplo, este es un dispositivo para medición continua de glucosa. Entonces aquí nos da información, por ejemplo, de quién es el fabricante, nos da información del dispositivo y nos dice, por ejemplo, en base a qué fue aprobado. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice pues que sirve para monitorear la glucosa en pacientes entre tales edades, etcétera, etcétera. Y si ustedes ingresan al reporte, otra vez todo esto es público, pues ahí les puede dar información. Aquí les puse otra vez unos recortes, pero ustedes, por ejemplo, pueden acceder a toda la información del estudio clínico con el que se hizo, ahí sí que, con el que se basó la aprobación. Entonces, ustedes pueden ir a ver, por ejemplo, con cuánta población se hizo el estudio, qué tipo de población se utilizó, por ejemplo, de qué etnias, entre otras cosas, o qué edades, o si eran mayormente masculinos o femeninos. Todo eso lo pueden acceder. Nuevamente, esta información ustedes la pueden ir a ver y está pública. Y ahí sí que ustedes pueden ir a revisar también, por ejemplo, datos específicos, como por ejemplo, si es un test diagnóstico, por ejemplo, cuál es su sensibilidad o cuál es su especificidad. Toda esta información está en estos reportes. Entonces, creo que es bastante útil, sobre todo si ustedes se quieren asegurar pues, que ese dispositivo en efecto está certificado y en base a qué fue certificado. Esta es otra de las páginas, entonces aquí pues igual ustedes pueden ingresar a dispositivos médicos y luego simplemente ahí les va a aparecer una serie de pestañas y en esa pestaña ustedes pueden ver esta que dice Consumer Medical Device. Esta ya es la página, perdón, para consumidores, o sea, para por ejemplo nosotros. Entonces ahí pueden ver un poquito más de noticias recientes, por ejemplo, ustedes pueden ir a ver, por ejemplo, cuáles fueron los dispositivos que acaban de ser aprobados. Importante, algo que es bien importante es de que la FDA solo aprueba dispositivos clase 3. Los clase 2 y clase 1 son clear. Entonces, si ustedes ven FDA clear, eso se refiere a que sí fue aprobado, pero se refiere a que era un clase 1 o un clase 2. Ahora, si ustedes ven un FDA approved, entonces eso se refiere a que es un dispositivo clase 3. Pero igual, entonces la idea es que ustedes ahí, por ejemplo, pueden ir a revisar, por ejemplo, este año, qué dispositivos ya fueron aprobados. Importante otra vez ir a verificar cuál es la intención de uso bajo el cual ese dispositivo fue aprobado. Eso es una forma de cómo ustedes otra vez pueden ir a identificar si su dispositivo que ustedes están revisando pues ya fue aprobado. Y otra que me parece sumamente importante, entonces solo se los voy a marcar acá, que son estas dos, que me parece sumamente importante es los recalls. Los recalls es cuando la FDA o el fabricante lo que hace es que manda a llamar de regreso ciertos dispositivos. Manda a llamar de regreso ciertos dispositivos o simplemente les dice dejen de utilizarlo porque vamos a requerir hacer una actualización. ¿Y por qué hace esto? Porque el dispositivo empieza a tener fallas o empieza a representar un riesgo al paciente. Otra vez, recuérdense que todo dispositivo médico que ha sido aprobado por estas agencias tiene que tener un sistema de gestión de calidad y ese sistema de gestión de calidad exige que tengamos un monitoreo continuo del estado de nuestro dispositivo una vez está en el mercado. Entonces, ¿por qué queremos hacer eso? Porque nosotros queremos verificar que en efecto no representa un riesgo y si llega a haber o empiezan a haber efectos secundarios o empieza a haber algún tipo de daño, entonces nosotros podamos frenar ese proceso y ya sea dependiendo el tipo de error que tenga el dispositivo, ya sea hacer una actualización o decir, bueno, estos dispositivos salen del mercado porque simplemente representan un riesgo a los pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un dispositivo que lo que hacía es para, ¿cómo se llama? La gestión de, perdón, el manejo de insulina, un sistema de manejo de insulina para pacientes. Y, por ejemplo, el recall es de que, por ejemplo, la aguja puede llegar a fallar en la administración de la insulina. Entonces, otra vez, este es un dispositivo, Omnipod, este que está acá, este es el nombre del dispositivo.
ya fue aprobado por la FDA, entonces nosotros podríamos decir, bueno, sí es confiable, pero si se dan cuenta, hubo un recall. ¿Por qué? Porque este dispositivo no estaba funcionando de forma correcta. Entonces, en este caso es un clase 1. Otra vez, los recalls también se clasifican. Entonces, siendo clase 1 el de mayor riesgo y siendo clase 3 el de menor riesgo. Entonces, si yo tengo un recall clase 3, casi siempre es porque tal vez se estafa algo o hay algún tipo de actualización que es necesaria y que no representa un riesgo al paciente. Pero si yo identifico que mi dispositivo tiene un recall clase 1, quiere decir que representa un riesgo serio del paciente y entonces casi siempre lo que va a suceder en esos casos es que el fabricante va a requerir que todos estos dispositivos regresen ahí sí que a la fábrica. Entonces, ¿qué información vamos a encontrar? Pues primero, qué tipo de error tuvo el dispositivo o qué tipo de riesgo representa. Y también vamos a encontrar información acerca de los lotes que fueron afectados. Entonces puede que yo tenga otra vez este dispositivo Omnipod, pero el lote que yo tengo no fue el que mandaron a hacer el recall, sino que fue un lote en específico. Entonces ustedes pueden ir a, por ejemplo, aquí dice que se afectó a todos, pero, o sea, igual aquí lo que les va a aparecer es que les va a aparecer específicamente a qué lotes, de cuándo fueron distribuidos y cuántos otra vez fueron, pues ahí sí que llamados de regreso, en este caso en Estados Unidos. Otra vez, no vamos a encontrar información, por ejemplo, de Guatemala. Guatemala no tiene esas regulaciones, pero por lo menos ustedes aquí pueden estar al tanto de sus dispositivos y ver si tienen algún recall. Una historia que les puedo contar, nosotros estábamos verificando algunos dispositivos y en eso nos encontramos que aquí en Guatemala había un dispositivo que todavía lo estaban utilizando y ese dispositivo ya lo habían retirado hace 10 años porque era un recall clase 1, porque representaba un riesgo tan fuerte que podía llegar a matar al paciente. Entonces, imagínense, este dispositivo no solo estaba siendo utilizado, tenía un recall clase 1 y aún así lo seguían utilizando. Entonces, ¿por qué puede hacer eso? Pues puede ser porque simplemente no sabía. Entonces, obviamente eso no dice que no hay problema, o sea, sí hay problema, pero, o sea, lo que voy es de que entonces ustedes igual, aunque su dispositivo ya haya sido aprobado, tienen que estar en constante monitoreo de qué es lo que está sucediendo. ¿Y dónde pueden ir a revisar eso? Otra vez a la base de datos de recalls. ¿Qué pasa si yo no quiero estar revisando? Pues ustedes pueden también ingresar a un listado donde ustedes pues simplemente ponen su correo y entonces lo que van a tener pues son ahí sí que actualizaciones, si no estoy mal son cada 15 días de los diferentes recalls que ha hecho la FDA. Entonces tal vez, bueno, no quieren estar revisando la base de datos pues ahí sí que todas las semanas, entonces ustedes simplemente pueden ingresar su correo y ahí pueden estar recibiendo pues todos estos recalls. Entonces esto les permite a ustedes pues tener ese monitoreo de los dispositivos que ustedes pues tal vez tengan así que donde ustedes laboren y puedan estar viendo que en efecto no sigue siendo o no representa, perdón, algún tipo de riesgo a nuestro paciente. Recordemos que todo está en que nuestro dispositivo sea confiable. Entonces es bien importante y más que eso es importante saber de que todo esto está libre, todo esto está disponible, ustedes lo pueden accesar. Entonces, pues ahí sí que los invito a que lo vayan a revisar. Si no les quedaron los links, pues simplemente ingresan a fda.gov, busquen lo que es Medical Devices y de ahí, pues ahí sí que buscar esto es bastante fácil, ahí sí que la página es bastante intuitiva, entonces vayan a revisar. Y una vez nosotros tengamos ya EUDAMED, entonces sería exactamente lo mismo, porque entonces ustedes ya van a tener acceso pues a todas esas bases de datos donde pueden ir a tener información tanto de si sus dispositivos son certificados y también si, por ejemplo, existe algún tipo de recall de nuestro dispositivo. Entonces, dicho eso, creo que es importante saber que confiabilidad, otra vez, si es un equipo nuevo, no nos lo asegura y aunque ya vieron el caso, aunque ya haya sido aprobado por ejemplo, la FDA, nosotros tenemos que seguir monitoreando porque se puede dar el caso que ese lote en específico tenga algún tipo de error y entonces sea necesario pues dejar de utilizarlo. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales nosotros tenemos que poner bastante atención al tema de confiabilidad. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, mi equipo médico nuevo es confiable si está certificado. Entonces, esa sería una pregunta. Entonces, ¿cómo sé si es confiable? Tengo un dispositivo médico, yo sé que es nuevo, ya sé que está certificado. ¿Cómo estoy segura que es confiable?
Y lo mismo ahora si pensamos en un dispositivo médico usado. Entonces, ¿por qué no respondí la pregunta? Porque se las voy a responder las dos. Pero la pregunta es entonces, si yo tengo un dispositivo médico que es usado, entonces, por ejemplo, otra vez, si es un dispositivo que yo estoy utilizando ahorita, yo sé que es certificado, ¿cómo me aseguro que igual sea confiable? Entonces, otra vez, recordemos, ¿qué significa que sea confiable? Pues que funcione correctamente, que brinde los parámetros requeridos y otra vez importante, que no representa un riesgo al paciente. Entonces, una vez sabemos que es confiable, sabemos que es disponible. Entonces, si nosotros hablamos de dispositivos médicos, un dispositivo médico, otra vez, si es nuevo, está certificado, entonces sé que es confiable, bueno, todavía no sé, tengo que pasar por un proceso de verificación y ese proceso de verificación comúnmente está asociado al tema de metrología. Entonces, si nosotros pensamos en metrología, no voy a entrar en detalle porque esto sería toda una sesión, pero creo que es importante saber algunas cosas. Primero que nada, la diferencia que hay entre calibración y ajuste. Entonces, primero que nada, es saber que no es lo mismo. Una cosa es calibración y la otra es ajuste. Calibración pues, se va a referir a cómo nosotros a este dispositivo que tenemos lo vamos a medir con respecto a un dispositivo patrón, que usualmente este dispositivo, bueno, realmente no es usualmente este dispositivo patrón, lo que nos va a dar pues, son mediciones exactas, es un dispositivo certificado, de cuáles deberían ser, pues ahí sí que los valores que nosotros estamos midiendo. Entonces, la calibración al final lo que es comparar contra el equipo patrón. O sea, tengo mi dispositivo médico, lo comparo contra mi equipo patrón y trato de reportar entonces cuál es el error entre las mediciones. Y luego el ajuste es cómo logro, si hay alguna desviación en cuanto a esas mediciones, cómo logro pues yo corregirlas. Entonces, para que quede un poquito más claro, aquí tengo un ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, este dispositivo que mide presión. Este pues está en un rango que va desde 0 a 10 bar. Y pues con el tiempo, pues ya sea por desgaste, por condiciones, ahí sí que en donde esté el dispositivo, puede que cause que exista una pequeña variación. Entonces, por ejemplo, en lugar de estar en 0, pues entonces ahora cuando no hay medición, bueno, aquí no sería 0, perdón, en 5, pues esté en este valor, cuando su valor real debería ser 5, por ejemplo, o que se pase un poquito más, que ya sería este rango rojo. Entonces, lo que nosotros queremos es que esto no pase, porque si nosotros pensamos, aquí decimos, bueno, es una variación pequeña, pero depende. Aquí sí depende. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la temperatura de una persona, un cambio de 37 a 40 grados, ¿qué decimos? 3 grados, 3 es poquito. No, realmente no. De 37 a 40 hay una gran diferencia y eso definitivamente va a tener una gran diferencia en la salud de nuestro paciente. Entonces, es bien importante conocer cuáles son esos rangos en los cuales nosotros podemos decir que son aceptables y qué rangos no son aceptables y nosotros no vamos a tolerar que nuestro dispositivo pues no brinde. Y si una vez nosotros no estamos en esos rangos tolerables, entonces otra vez hablamos de que no es confiable. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo sé yo que realmente está midiendo lo que yo debería? Entonces, para eso es el tema de calibración. Entonces, lo que yo hago es que agarro mi dispositivo, a este dispositivo, yo tomo las mediciones y las comparo respecto a este otro dispositivo, que es un dispositivo certificado, que es el dispositivo patrón, y es el que está certificado, pues ahí sí que para hacer las mediciones más exactas. Entonces, este va a ser muchísimo más sensible respecto a mi dispositivo original. Y la idea es de que entonces yo voy a venir y voy a medir para todos los diferentes valores que este dispositivo pues debería de brindarme, pues los voy a medir acá. Entonces, la idea es de que yo voy a ir viendo cuánto es la desviación del rango de valores que me tiene que brindar mi dispositivo. Y una vez yo tenga establecida esa desviación, pues yo lo tengo que comparar respecto a las desviaciones que el fabricante permite. Entonces, por ejemplo, van a haber dispositivos que va a decir el fabricante, por ejemplo, este puede proveer una presión de 5 más menos cierto porcentaje. Entonces, ese cierto porcentaje es el que nosotros nos permite pues decir, bueno, este dispositivo es confiable porque está en el rango tolerable o no está en ese rango tolerable. Entonces, hablando de equipos patrón, pues aquí les puse algunos ejemplos de algunas marcas. Es importante establecer que algunos dispositivos solamente pues, dicen que la calibración la pueden hacer utilizando solo los dispositivos de ellos mismos. Entonces, por ejemplo, por darles
Un ejemplo, por ejemplo, Fluke es una empresa que no se dedica a realizar dispositivos médicos, sin embargo, se encarga de hacer dispositivos patrón. Entonces, esta, por ejemplo, sería una marca aparte a la de su dispositivo. Pero, por ejemplo, otras empresas, ahorita se me fue el nombre, pero hay otras empresas de que ese dispositivo solamente puede ser medido con el equipo patrón de esa misma marca. Entonces, es importante conocer eso. Una vez nosotros tengamos esta medición con el equipo patrón, entonces nosotros podemos exigirles, ahí sí que a las personas que estén haciendo la calibración, un certificado. Aquí realmente son 2 certificados. Si nosotros vamos a tener la medición por parte de algunos de estos dispositivos, es importante que ustedes le exijan a la persona que les esté haciendo esa calibración, es decir, esa comparación con este equipo patrón, que les demuestre la certificación de ese dispositivo. Estos dispositivos, dependiendo la marca, y esto otra vez, esto está en línea, ustedes pueden ir a verificar, pues en algunos casos se tienen que calibrar cada año o cada 2 años y tienen que tener un certificado en el cual la empresa, por ejemplo, Fluke, asegura que este equipo pues está midiendo como debería. Entonces, que este equipo está certificado y que pueda hacer la calibración. Entonces, es bien importante que ahí sí que cualquier empresa o si ustedes mismos pues, van a hacer esta calibración, que se aseguren que ese dispositivo patrón con el que lo van a hacer esté calibrado. ¿Y cómo se van a asegurar de eso? Exigiendo este certificado. Si no se le exigen, entonces pueden tener muchas dudas. ¿Por qué? Porque esto es, ahí sí que obligatorio. Entonces, si no logro tener este certificado, entonces otra vez no puedo hablar de que es seguro, porque no sé si realmente este, que sería mi referencia, está midiendo de forma correcta. Recordemos que, bien importante, a lo que a nosotros nos interesa es la seguridad del paciente. Entonces, vamos a hablar de unos pequeños ejemplos para no entrar ahí sí que en mucho detalle, pero ¿por qué es importante la calibración? Entonces, recordemos que todo dispositivo va a requerir calibración. ¿Por qué? Porque van a haber ciertas condiciones que van a causar que haya esa pequeña desviación en los valores que podría brindar. Por ejemplo, si hablamos de bombas de infusión, esto es un dispositivo mecánico. Entonces, definitivamente, ahí sí que esas acciones mecánicas, por ejemplo, por la fricción, no sé, por el uso continuo, lo que puede causar es de que se vayan generando pequeños cambios en las partes con las que se hace pues, este proceso mecánico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imaginemos qué pasaría si una bomba de infusión no está calibrada. Entonces, creo que primero es importante saber para qué sirve una bomba de infusión. Entonces, una bomba de infusión sabemos que es un dispositivo pues, electrónico que lo que va a hacer es suministrar una dosis controlada pues, de cierto medicamento o de cierta sustancia. Entonces, imagínense que este dispositivo pues, está programado para 100 ml y entonces, como está descalibrado, ahora, por ejemplo, puede tener un error del 50%. Entonces, ahora en vez de dar 100 ml, está dando 150 ml. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? La peor forma de darnos cuenta es pues, que el paciente tenga algún tipo de problema, ¿verdad? Eso no es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos asegurarnos que en efecto ese dispositivo pues está dando 100 ml, pero no solo que está dando 100 ml, que está dando los valores exactos, o ahí sí que con ese rango tolerable, para todas las posibles configuraciones. Entonces, si por ejemplo esta bomba de infusión yo la puedo configurar de 0 a 50 ml, entonces asegurarme que tanto 0, tanto 5, 10, 15 y así sucesivamente esté dando esos valores. Y si no, pues conocer cuánto es esa desviación y nuevamente esa desviación compararla con los valores del fabricante para esa bomba de infusión en específico, cuáles son los rangos tolerables que pues el fabricante define. Entonces es bien importante que si a ustedes pues están pasando por un proceso de calibración, que tengan a la mano esa información, porque al final si yo les digo, bueno, tiene uno del 5%, ¿cómo ustedes pueden asegurarse que ese 5% es tolerable? Tienen que ir a revisar pues, la información del fabricante. Y esto va a cambiar entre los dispositivos, entre los diferentes dispositivos. Si es una misma marca, va a variar entre los diferentes dispositivos. Y si hablamos de diferentes marcas, pues definitivamente va a variar. Entonces es bien importante que ustedes vayan a revisar eso. Si hablamos de equipos de ventilación mecánica, otra vez, esto es un proceso mecánico. Entonces, por ejemplo, una descalibración podría causar que el ventilador, si imaginemos fuera invasivo,
brindaran más presión que la requerida. ¿Qué pasa si brindamos más presión que la requerida? Pues en un paciente que ya está intubado, significa que sus pulmones no están funcionando de forma correcta, entonces puede causar de que lleguen a, ahí sí que casi que a explotar, ¿verdad? Entonces, otra vez, esto sería un problema. Otra vez, nosotros no queremos llegar al caso en donde, ay, nos dimos cuenta porque el paciente tuvo algún problema, sino que nosotros queremos asegurarnos que esas presiones o, por ejemplo, esos volúmenes están en el rango adecuado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Otra vez, haciendo este proceso de calibración. En un electrobisturí, pensamos en corriente, cómo nosotros nos vamos a asegurar que este dispositivo pues esté utilizando las corrientes correctas. Otra vez, no puedo venir y simplemente, como contaba Otto, agarrar una salchicha y cortarla y decir, ah, sí funciona. No, definitivamente no. Nosotros tenemos que asegurarnos que esté, pues ahí sí que brindando la corriente a la cual pues el dispositivo fue diseñado. Entonces, ¿por qué? Porque si yo brindo mayor corriente, hablamos de quemaduras, pero si, por ejemplo, fuera cerca del corazón, pues podemos hablar hasta de daños cardíacos. Y en rayos X, que es otro tema bien delicado, y aquí es bien importante el tema de calibración, porque nosotros tenemos que saber cuánta radiación está emitiendo este dispositivo. Y es bien importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, bueno, no directamente con el paciente, pero con los rayos X no. Entonces, si nosotros, el dispositivo, por ejemplo, empieza a emitir radiación mayor de la normal y nosotros no tenemos, por ejemplo, no contamos con un dosímetro, entonces nosotros estamos exponiendo a radiaciones que son mucho más dañinas, perdón, no estamos, que pueden repercutir ahí sí que en mi paciente a largo plazo. Y recordemos que radiación está asociado pues a cáncer, a otros tipos de enfermedades, entonces con esto hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, otra vez, la importancia de la calibración. ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos que nuestro dispositivo esté calibrado? Pues usualmente esto viene en la parte de mantenimientos. Hablamos de dos tipos de mantenimientos. Tenemos el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Entonces, si pensamos en el mantenimiento preventivo, ¿cuál es su objetivo? Pues primero es minimizar el riesgo de fallo. Entonces, ¿para qué? Para prevenir que no exista un fallo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, prevenir. ¿Qué más es lo que nosotros buscamos con mantenimientos preventivos? Pues es extender la vida útil del dispositivo y si pensamos en este tipo de mantenimiento, pues sabemos que es periódico. Entonces sabemos que esto está programado durante cierto tiempo o de acuerdo al uso que le tengamos al dispositivo, de acuerdo a cuántas horas de uso, pues ya tiene programado esos mantenimientos. Importante recordar que su objetivo pues es extender la vida útil del dispositivo. Y más allá de eso, pues asegurarnos de que el dispositivo sea confiable, porque durante este proceso lo que estamos asegurando es de que el dispositivo pues funcione de forma correcta. Pues definitivamente esto tiene un costo, pero si nosotros lo comparamos con respecto a un mantenimiento correctivo, entonces ahí es donde va a haber, pues ahí sí que bastante comparación. Entonces, si pensamos en correctivo, pues lo que queremos es corregir una falla. Aquí no estamos previniendo, aquí ya pasó la falla, entonces lo que queremos hacerlo es corregirlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene o cuál es el objetivo? Pues es restablecer el funcionamiento del equipo. Entonces, otra vez, aquí ya se dañó, aquí no queremos evitar, sino que aquí ya pasó. Entonces, lo que queremos hacer, pues, es hacer que vuelva a funcionar. Esto, pues, va a ser ocasional, ahí sí que no sabemos exactamente cuándo va a pasar, no es que tengamos mantenimientos correctivos cada cierto tiempo, no tendría sentido, pero algo que sí sabemos es que va a ser muchísimo más costoso que un mantenimiento preventivo. Entonces, es importante que nosotros nos quedemos de este lado. Si nosotros pensamos esto de mantenimiento preventivo aplica para todo, si pensamos por ejemplo en nuestra salud, nosotros queremos llevar un estilo de vida que sea preventivo. Nosotros queremos hacer ejercicio, comer sano para asegurarnos de que no nos vamos a enfermar. No queremos ya estar enfermos, empezar a corregir nuestra dieta, empezar a corregir nuestros ejercicios para componer ahí sí que nuestro estado de salud. Entonces, es importante recordar que preventivo es algo importante, es algo necesario y es algo que realmente tenemos que aplicar ahí sí que en todo el referente, ahí sí que a dispositivos médicos y pues también lo podemos aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros venimos y decimos, bueno, no le voy a hacer mantenimiento preventivo porque no le veo el uso o simplemente digo, no quiero estar gastando periódicamente porque igual mi dispositivo funciona? Entonces, vengo, me corto este paso. Entonces, lo más seguro es que saltemos en corto tiempo a un mantenimiento correctivo.
¿Por qué? Porque estas piezas, como les decía, hay procesos mecánicos, esas piezas se van a dañar y ese daño va a causar que entonces haya una falla y entonces el dispositivo pues deje de funcionar. Si nosotros pensamos, esto va a ser mucho más costoso por dos razones. Uno, pues definitivamente el mantenimiento como tal va a ser costoso y otra de las razones es que dejan de tener un dispositivo que sería disponible. Entonces, esto ya es costoso, por ejemplo, para el hospital o para la clínica en la que estén. Y más allá de eso, si el daño es muy grande, entonces van a requerir un equipo nuevo y eso definitivamente es muchísimo más costoso. Entonces es importante saber que nosotros necesitamos y requerimos que hayan mantenimientos preventivos. Ahora, en la parte de mantenimientos preventivos también es importante un proceso, no solo, bueno, que se haga el mantenimiento, sino que un paso más y ese paso es la verificación. ¿Cómo yo verifico que ese mantenimiento, pues ahí sí que sí realizó o sí hizo que todo funcionara correctamente? ¿O cómo yo me aseguro de que ese mantenimiento pues hace que mi dispositivo funcione de forma correcta? Pues tengo que pasar por un proceso de verificación, porque si yo no paso por ese proceso de verificación, yo no puedo decir que mi dispositivo está disponible. Entonces, importante, si nuestro dispositivo pasó por un mantenimiento preventivo, yo no puedo saltar a disponible. Yo tengo primero que verificar que ese mantenimiento hizo que mi dispositivo llegara a condiciones en las cuales funciona correctamente y en base a eso yo ya puedo decir que está disponible, que es lo que estábamos hablando en este webinar. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿O cómo ya puedo hablar que entonces mi dispositivo va a ser confiable una vez pasado ese mantenimiento? Pues es exigir pruebas de correcto funcionamiento. ¿Cómo pueden hacer eso? Pues haciendo una verificación de parámetros con equipos de medición, lo que estábamos hablando, calibración, asegurarme que en efecto, otra vez, todos esos parámetros que mi dispositivo tiene que brindar, ya sea corriente, ya sea una dosis, ya sea radiación, entre otras, están en los rangos tolerables de acuerdo al fabricante. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a exigir pues certificados o constancias con esas mediciones de los parámetros. Yo a la persona que me está brindando ese mantenimiento le voy a exigir una prueba escrita donde me diga, esta es la prueba de que estos parámetros están entre los rangos, pues ahí sí que aceptados por el fabricante. Y algo importante que no sé si ustedes saben, pero ustedes también pueden pedir una prueba de seguridad eléctrica. Existe un dispositivo que nos permite a nosotros también medir las corrientes fugas. Es un dispositivo, por ejemplo, está el de Fluke, que está diseñado para hacer todas las pruebas del IEC 6060-1-1. Entonces, ustedes no solamente se pueden asegurar de parámetros específicos del dispositivo, sino que también pueden exigir pruebas de, por ejemplo, seguridad eléctrica con respecto a las corrientes fugas. Entonces es bien importante, otra vez, que antes de pasar a disponibilidad, ustedes se aseguren de confiabilidad y cómo van a hacer eso, ya sea en un proceso de mantenimiento preventivo, pues es por medio de verificación. Y si pensamos en un proceso de instalación, igual viene un dispositivo nuevo y lo instalan en mi clínica, en mi hospital, asegurarme otra vez que este dispositivo sea confiable. ¿Y cómo puedo asegurarme? Pues que me demuestren que lo dejaron correctamente instalado y más allá de eso, pues que el dispositivo está funcionando de acuerdo a los parámetros. Entonces, ahí sí que con esto termino esta sesión. Espero que les haya sido útil y ahí sí que cualquier duda, pues con mucho gusto me pueden indicar. Muchas gracias, Andrea. Con Andrea decíamos que también queríamos dejar este espacio no solo para preguntas, sino también para que participen ustedes, digamos, de que estando todos dentro del ámbito de biomédica, queríamos saber si alguno de ustedes tenía alguna experiencia, alguna historia que quisiera compartir de algún equipo en particular y qué le pasó, cómo lo resolvió. Pues dejamos el panel abierto para todos ustedes, para que nos digan, pues ya sea una pregunta o una participación, cualquiera está bien. Están tímidos. Yo nada más con los dispositivos patrones, en el momento de adquirirlos, digamos, obviamente, pues en algún punto siempre se mira la parte
del fabricante, en este caso Fruit, por ejemplo. Ujú. Pero ¿hay algún punto que se descalibren o algo? O pues nada más es de confiar que esté bien todo el tiempo. ¿Sí? No, era lo que te decía Andrea, de que los dispositivos patrones sí se descalibran, vienen con un certificado de calibración que se vence cada año o cada 2 años, dependiendo del dispositivo, y después hay que mandarlos a calibrar. Em, este proceso no es un proceso fácil. Em, yo tengo entendido que la gente que calibra aquí localmente, pero obviamente no quiero hablar mal de nadie, pero hasta donde yo sé no hacen una calibración, lo que hacen es una verificación, digamos de que ellos verifican que el equipo esté dentro de los rangos permisibles todavía, pero una calibración significa si el equipo está fuera de rango, abrirlo y cambiar los settings, ya sea por software o electrónicamente, para regresarlo a su cero. Eso es una calibración en realidad. Y hasta donde yo sé, aquí en Guatemala no se hace, se tiene que exportar el equipo. Y ahorita el proceso, eso se hace a través de una exportación temporal, porque es un equipo que va a regresar. Y el proceso de exportación temporal es algo tardado en la SAT, más que todo por los trámites de la SAT, que dura alrededor de 3 meses para sacar los permisos para poder sacar el equipo, para que no te cobren doble impuesto. Digamos de que antes de que la factura electrónica estuviera, era más fácil porque se podía hacer una factura DOMI, se llama, en la cual vos como que si vendieras el equipo para exportarlo y después te volvían a hacer una factura DOMI, una factura comercial para que vos estabas comprando de nuevo el equipo. Entonces sí pagabas los impuestos, pero pagabas impuestos más bajos y todo porque estabas facturando un valor simbólico, digamos de que era algo que permitía la ley, no estabas evadiendo impuestos. Ahora con la factura electrónica y todo, cambiaron la ley, ya no se puede hacer eso, sino que sí se tiene que hacer el proceso de exportación temporal, entonces sí es algo que lleva tiempo el mandar un equipo a calibrar y que te regrese, pero sí también se descalibra. Ok. Y es importante que si entonces a nosotros nos están pues calibrando nuestro equipo específico, el equipo médico como tal, exigirle a la persona que está haciendo pues esas mediciones que les muestre pues ese certificado de ese equipo patrón. Entonces, porque entonces nos asegura que ese equipo patrón está calibrado. Si no, entonces estamos haciendo mediciones de las cuales no podemos estar seguros. Entonces, si alguien llega con un dispositivo Fluke a hacer las mediciones, yo tengo todo el derecho de exigir ese certificado que me demuestra que ese equipo pues está midiendo de forma correcta. Ok. De hecho, después en la parte de la radiación ionizante, siempre piden, por ejemplo, en energía y minas, una bitácora con todo eso de los servicios preventivos y correctivos para certificar que los equipos cumplan realmente con las condiciones, ¿no? Aparte de que ellos van a medir para una licencia de operación. Sí, eso, digamos de que más o menos las mismas exigencias deberíamos tener en los demás lugares donde apliquen, ¿verdad? Por ejemplo, para electrocauterios, para ventiladores, para bombas de infusión, eh, sí es necesario. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra duda? Como les mencioné, por ejemplo, todos los dispositivos que ustedes pues tienen pueden ir a revisar si están certificados por lo menos por la FDA, pueden ir a revisar a la página, a las bases de datos. Y otra vez, si tienen alguna duda de cómo accesar o cómo hacer las búsquedas, pues con mucho gusto me pueden escribir y yo les puedo apoyar. Pero sí es importante que por lo menos ustedes empiecen a familiarizar con estas herramientas, porque al final eso les da cierta confianza de que por lo menos su dispositivo está aprobado. Luego hay que pasar por los otros procesos, que fue los que hablé hoy, que nos permiten asegurarnos entonces que sí es confiable, pero por lo menos ese ya es un primer paso. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a eso, me pueden escribir y decir que con mucho gusto los puedo apoyar.
Y no sé si hay alguna otra duda. Bueno, para el certificado de participación, por favor, en el formulario que pusimos en el chat, pueden poner sus datos eh, y se va a dar ahí se va a mandar un certificado de participación en el webinar para todos los que estén interesados. No sé si alguien más quiere comentar algo. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, ¿Qué tal, Otto? ¿Qué tal, ingeniera? ¿Qué Gusto en tal? verlos. tal como estás? No, solo para felicitarles si realmente estos webinars están viniendo a darnos mucha información. Yo la verdad que les aliento a que platicaba yo con alguien de ahí de la empresa de ustedes de que sería bueno seguirlos haciendo, pero con temas en específico. Por ejemplo, ventilación mecánica. Porque creo que nos hace falta un poquito eh, como profundizar más en temas, por ejemplo, ventilación, modos de ventilación y todo eso, que nos vienen a apoyar más en el conocimiento que tenemos y que debemos aplicarlo en nuestras áreas, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Héctor. Vamos a tomar en cuenta esos comentarios. Sí, lo que queremos es, en efecto, ir, ir compartiendo conocimientos, ir educando. Como ustedes saben, la educación continua es muy importante. Y gracias por tu sugerencia. Eh, vamos a, vamos a ver qué organizamos para el próximo evento. De aquí, Domingo, me parece que es quien tenía la mano levantada. Sí, Domingo. muy buena tarde. Mi pregunta es más que todo, sí, nosotros ahorita estamos viendo estas pláticas, estos webinars son muy buenos porque nos ayudan a encontrar soluciones a problemas. Yo en este caso, como lo mencioné la semana pasada, estoy llevando la maestría en la universidad con la ingeniera Clara. Basado en los conocimientos que ella nos compartió, nosotros que estamos en el área médica, empezamos a solicitar ciertas cosas. Por ejemplo, estos estándares, estas calibraciones o básicamente sí, estas calibraciones, estos certificados de calibración. Sin embargo, hay algo muy importante que yo vi en este caso, que como lo decía muy bien la ingeniera, hay una gran diferencia entre ajuste y una calibración. Y regularmente lo que ellos me entregaban era un ajuste de máquina, más no la calibración como tal. Ustedes, bueno, voy a generalizar porque no quiero seguir a una empresa específica. ¿Cómo están calibrando los equipos? ¿Qué utilizan? Nosotros, dependiendo del equipo que sea, claramente tenemos un PTS, se llama, es el equipo que utilizamos para calibrar ventiladores. Tenemos un analizador de electrocirugía para calibrar los analizadores de electrocirugía. Tenemos tacómetro para calibrar las centrífugas y para calibrar también el equipo que se llama CUSA, que es un succionador ultrasónico para, para cirugías así de cerebro y cosas así. Entonces, suponete para los electrocauterios marca WEM, es otro analizador de electrocirugía, porque, como decía Andrea, cada representante, digamos de que cada marca, hay marcas que hacen sus propios calibradores, hay otros que no. Por ejemplo, nosotros, que la casa que representamos, que es Medtronic, ellos no hacen sus propios calibradores, sino que ellos mandan a hacer, o sea, gente que se dedica a hacer así como un Fluke, por decirlo así. En el caso de Medtronic en ventilación es la casa que se llama TSI.
les hacen los equipos y con esos equipos es que ellos pasan todo el proceso de certificación de FDA. Entonces es por eso de que ellos dicen, bueno, para calibrar el equipo tal, lo tenés que hacer con el calibrador tal. Entonces nosotros como representantes de esas marcas nos vemos obligados a hacer la inversión en estos equipos en específico. Entonces por eso dependiendo de qué equipo sea el que nosotros, al que nosotros le estamos dando servicio, el calibrador correspondiente que tenemos que utilizar. Y no todos los equipos necesitan o piden de parte de fábrica una calibración, a menos que a menos que haya habido una falla en específico, por ejemplo, yo qué sé, en un fraccionador de sangre y que falló la tarjeta que controla las balanzas y la cambiaste, entonces ahí tenés que calibrar a puro tubo. Y ahí no se calibra con un equipo en específico, sino con masas patrón certificadas, porque es una balanza. Entonces, y hay un procedimiento de calibración, porque este es un equipo que pasa peso a volumen, porque él lo que está midiendo es el peso de la sangre que va recolectando y con eso él puede inferir cuánto volumen de sangre lleva la bolsa. Entonces, como te digo, por eso depende mucho del equipo que sea y el fabricante que lo haya hecho. Entonces, todos esos lineamientos, el fabricante se los da al representante y nosotros nos vemos obligados a seguirlos, ¿no? No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, sí, bastante. Como te mencionaba, lamentablemente no muchas empresas lo hacen y lo que hacen es simplemente un ajuste. Ahora bien, ustedes como representantes de empresas servicios quirúrgicos, Ujú. ¿entregan un certificado como tal, firmado o qué Nosotros, entregan? Nosotros tenemos los certificados de calibración de nuestros equipos para calibrar. Y nosotros cuando hacemos el reporte, cuando el equipo se ve en necesidad de ser calibrado, hacemos el procedimiento y lo ponemos en el reporte. Ahora, el certificado de calibración de nuestro equipo, nosotros te lo podemos enseñar y podríamos darte una copia del mismo. Porque obviamente nosotros para nuestros registros, nosotros llevamos un LATES donde los guardamos, ¿verdad? No los podemos andar entregando. Ahora, sí se puede hacer como un tipo de certificado de calibración, aunque yo no lo llamaría un certificado, tal vez una constancia de calibración del equipo, si digamos, lo pide el cliente. ¿Por qué no sería un certificado de calibración? Porque nosotros no somos un ente certificador. Para nosotros poder ser un ente certificador, entonces digamos de que hay que cumplir otra serie de normas y demás que nosotros no las cumplimos, o a lo mejor las cumplimos, pero no hemos hecho el proceso para certificarnos de que somos certificadores, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala sí hay entes certificadores como Buró Veritas, Intertech, pero ellos son mucho tirados a la industria. No están tirados a la parte médica, porque no tienen ni el conocimiento ni los equipos. Pero sí, digamos de que para ser un ente certificador que tú puedas certificar otras cosas, entonces sí es otro proceso dependiendo bajo qué normas tú quieras certificar también, ¿verdad? O sea, si tú quieres certificar bajo normas ISO y demás. Entonces, digamos que los representantes de marca en Guatemala lo que pueden hacer es comprobarte que el equipo está dentro de los rangos que exige fábrica para su correcta operación. Y si está fuera de rango, ellos tienen que conocer el procedimiento para traerlo de regreso al rango, ¿sí? Y lo tienen que hacer con equipos patrón certificados. ¿Sí me expliqué? Y solo una vez hacen ese cambio o ese ajuste, o sea, ya que lo llevan otra vez a cero, otra vez exigir esa calibración para asegurarse que en efecto pues quedó bien, ¿verdad? Ahí sí que un doble proceso. Ok, gracias. Sí.
Dice Nancy Leal, dice, buenas noches, se mencionó que todos los DM deben de contar con estándares de gestión de calidad y por lo tanto deben ser sometidos a supervisión. Ese monitoreo se hace de ambos lados, del lado de fabricante y de la autoridad reguladora. Y esos monitoreos se hacen hasta cuando hay una notificación de falla o son supervisiones constantes por parte del fabricante. Ok. Es importante notar que estas revisiones son por parte en Estados Unidos, y las tiene que estar haciendo el fabricante directamente, ahí sí que pues en donde está el dispositivo como tal. Acá en Guatemala no aplica porque la FDA solo está para Estado americano. Pero igual la FDA sí tiene un proceso de monitoreo que se los voy a enseñar solo para que lo tengan ahí. Aquí está, que es que es MedWatch. Y lo que permite acá es que todos los profesionales de salud, pacientes o consumidores puedan reportar si tuvieron algún tipo de efecto, evento adverso con respecto a el uso de algún dispositivo. Entonces, ¿cómo se llama? Aquí pueden ir a revisar, aquí hay unos formularios que ustedes pueden ir a llenar y que los médicos pueden, ahí sí que también ir a llenar en Estados Unidos. No estoy segura si nosotros como Guatemala podemos ir a llenarlos. Bueno, tal vez sí, pero no sé si nos los van a tomar en cuenta, pero sí es por parte de la FDA también que está haciendo este monitoreo. Entonces, es la empresa como tal, o sea, el fabricante, pero también la FDA puede estar haciendo esto. La única cuestión es de que esto es completamente voluntario. Entonces, la FDA no es que esté atrás de los laboratorios, esté detrás de, ahí sí que del médico, sino que si el médico quiere reportarlo, está bien. Si no, pues nadie se da por enterado. Entonces, esto sería con respecto a la FDA, se llama MedWatch, y ahí ustedes igual pueden ir a revisar. Es importante también que a veces depende el número. Entonces, puede que MedWatch tenga, por ejemplo, 10 quejas, por así decirlo, de un dispositivo, pero esto por el tamaño, por la cantidad, todavía no es considerado como para hacer un recall. Entonces, estas serían dos formas de monitorear si mi dispositivo, por ejemplo, tiene algún efecto que no debería ser o algún tipo de falla, porque entonces pueden ir a revisar esta, que no necesariamente es un recall, y la otra que sería la de recalls. Entonces, esas serían las dos formas de pues, asegurarse de esa parte. Y yo sí quiero añadir que, digamos, de que a nosotros nos ha pasado, Medtronic sí hace un monitoreo constante y, por ejemplo, sí nos ha pasado de que tuvo un lote de baterías que tuvieron falla en X porcentaje, que fue un porcentaje, creo que el 5% de las baterías habían presentado una falla de que se inflaban y el 0.1% llegó a estallar, algo así. Y entonces ellos avisan, porque nos avisaron a nosotros, de que había habido este problema con el lote y que si nosotros habíamos tenido un problema de ese tipo, nos dieron el formulario para reportarlo. Y además de eso, que nosotros aquí en Guatemala, gracias a Dios, no tuvimos el problema, pero sí nos exigieron y nosotros obviamente como representantes lo tenemos que cumplir. Tuvimos que ir a todos los hospitales a buscar estos equipos específicos para verificar el número de lote de la batería, el año de fabricación, y si estaba dentro del lote del riesgo, cambiarle la batería al equipo, obviamente sin costo al cliente, porque esto no era problema del cliente ni nada. Y nosotros reportarlo a Medtronic, devolver las baterías y Medtronic nos repuso las baterías a nosotros. Entonces, digamos de que dependiendo imagino yo que también dependiendo del fabricante, como dice Andrea, como son cosas voluntarias, hay unos que son un poco más exigentes que otros, pero sí nos ha pasado a nosotros que nos ha pasado con eso, nos ha pasado, por ejemplo, con softwares que de que, por ejemplo, llegan y dicen, sí, que tal software para electrocauterios, por decir un ejemplo, de que representa un riesgo si se conecta al quirófano inteligente y no sé qué, y nosotros así como, bueno, aquí el riesgo es nulo porque aquí no hay quirófanos inteligentes todavía. Sin embargo, la instrucción fue, van y le hacen software upgrade a todos
aunque aquí el riesgo sea nulo porque no hay quirófanos inteligentes, igual hay que ir a hacerlo. Y entonces nosotros tenemos que ir, visitar, hacer el software upgrade, de hacer el reporte, llenarlo y reportar de regreso a Medtronic. Entonces, igual con Terumo, por ejemplo, esa es otra marca de las que representamos. Terumo es bastante exigente en términos de FDA y entonces cada reporte de servicio que nosotros hacemos y le entregamos al cliente, después tenemos que llegar y hacer un reporte de servicio con los formatos de Terumo para entregárselo a Terumo. Entonces, sí, sí las compañías que se rigen por este tipo de normas, sí tienen, digamos, de que otras exigencias y otro tipo de estándares en los cuales nosotros tenemos que cumplir. No sé si alguien más tiene alguna duda. Domingo está levantando la mano. Bueno. Y no sé si alguien quiere Domingo. Domingo otra vez. Yo solo una cosa, de acuerdo, por ejemplo, aquí vimos ciertas cosas que tienen que ver a nivel médico y pues eléctrico, pero digamos así como hay alguno ambiental que se tenga que cumplir en ciertos equipos. Sí, aquí les di ahí sí que 3, pero realmente ahí sí que es súper largo, sobre todo en temas de radiación, por ejemplo. Si el dispositivo es sensible a que le afecte algún tipo de señal externa o, por ejemplo, en qué tipo de ambiente tiene que estar, si es una resonancia magnética, cuál debería ser el estándar del cuarto en donde va a estar. O sea, sí, cada dispositivo tiene sus propios estándares. Este fue un pequeño resumen realmente de lo que hay, pero sí, es mucho más largo, ahí sí que todos los estándares que tienen que cumplir. Y depende mucho del equipo también. Por ejemplo, Definitivamente. ajá, sí, porque, por ejemplo, no sé, un electrocauterio o un ventilador no van a tener muchas emisiones. Lo que van a tener son desechos bioinfecciosos y para eso sí hay una ley que se debe cumplir aquí en Guatemala, o sea, y quienes desechan los desechos bioinfecciosos también tienen ciertos requisitos para poder tener la licencia para manejarlos. Eh, pero no es que el equipo en sí emita algo que se tenga que tomar en cuenta medioambientalmente. Tal vez Pero sería así como el tipo de equipo, como diálisis, hemodiálisis, que requieren de, pues, ahí sí que otro tipo de tuberías, creo yo, y cosas, para que fluya todo, ¿verdad? Y ahí sí sí, mira más la cuestión ambiental. lo que pasa es de que ahí lo que se tiene es de que todas las tuberías que estuvieron en contacto con la sangre ya después están consideradas desechos bioinfecciosos. Entonces deben ser descartadas en un basurero rojo, con una bolsa en específico. Tiene que tener, creo que 0.5 micras, el grosor del plástico. Hay calibradores para verificar, o sea, de hecho el hospital debería tener su calibrador cuando ellos compran las bolsas, y llegar y medir el grosor del plástico, y si no cumplen, no aceptarle al proveedor las bolsas, porque después por eso se andan rompiendo. Eh, entonces, y esos desechos bien infecciosos ya lo tiene que recoger la empresa, con licencia para ello, y disponer de ellos de acuerdo a como dice la ley, que la ley actualmente solo contempla la incineración, pero sí deja abierto diciendo y otros procedimientos autorizados por el ministerio. Entonces, cualquier otro que haga otra cosa que no sea incineración, tiene que primero hacer el trámite para que se lo aprueben. Eh, pero cuando son organopatológicos, el único proceso autorizado es incineración. Ok, muchas gracias. Sí. No sé si hay alguien más que quiera participar, que quiera contar alguna historia de ultratumba propia. Si no, yo les voy a contar una. Nosotros una vez tuvimos
Bueno, ya Héctor, estás levantando la mano, dale. No, tal vez no es una historia, pero sí la realidad que se vive en el campo donde trabajamos, ¿verdad? Yo la verdad es desde que trabajo en un hospital que tiene las posibilidades y aún así es limitado el hecho de que le puedan comprar a uno los equipos de medición, ¿verdad? Yo quisiera tener el analizador de electrocirugía, quisiera tener el analizador de flujo para los ventiladores, quisiera tener el medidor de seguridad eléctrica, pero es limitado porque pues, la parte económica o la parte de lo que ve el dinero en los hospitales no lo ve como una inversión, ¿verdad? Es correcto. Que analizan el retorno de inversión y dicen, pues no es viable, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendarían ustedes para poner énfasis en eso y que ellos entiendan que estos equipos son tan importantes para dar la seguridad al paciente? Por ejemplo, nosotros aplicamos lo que se conoce la metrología para poder demostrar a las enfermeras que el monitor o el spot de signos vitales está tomando bien la temperatura, la oximetría, el pulso, porque ellas siempre, y la presión arterial, porque ella siempre dice, mire que no creo que esa sea la temperatura. Bueno, entonces vamos a ponerle el analizador y cuando lo hemos hecho, le entregamos una hoja con los parámetros, esto es lo que está entregando y se quedan tranquilas, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacer? ¿Qué nos recomiendan ustedes para enfatizar y que las autoridades puedan entender que estos equipos son tan importantes en nuestro servicio, ¿no? Pues mira, ahí sí que es comprensible desde el punto de vista de ellos, de que al final estamos en compañías que tienen que ver un retorno, ¿va? Entonces, y también por eso ahí sí que podemos abocarnos a mercados más maduros como lo que es Estados Unidos o Europa, de que esa es la razón por la cual muchas veces existen compañías de metrología o los mismos proveedores terceros de que ellos hacen ese tipo de mediciones. Entonces, porque como financieramente a veces no topan la justificación, porque llega y dicen, bueno, sí, mire, yo entiendo que lo tiene que hacer, pero financieramente no da el retorno que pide la empresa, entonces lo tenemos que tercerizar. Y eso se da así con un montón de cosas, así como por ejemplo a veces los carros, ¿verdad? Y que la compañía en vez de comprar sus propios carros, se los alquila a otra compañía. ¿Por qué? Porque para no tener que invertir en el vehículo y cargar con esa depreciación. Entonces, como te digo, entonces por eso es de que al final existen otras formas. Yo creo que lo que se puede hacer es tal vez ver de alquilar los equipos que tú necesitas. Suponete, si no vas a requerir el servicio completo, porque ustedes lo pueden hacer, entonces solo alquilar el equipo cuando vayas a hacer las verificaciones. Y entonces digamos de que el costo va a ser mucho menor, que a lo mejor eso sí te lo aprueban acá, ¿no? Esa es una alternativa. Otra alternativa también podría ser, hay equipos que no son calibradores, sino que son solo verificadores. Digamos que la precisión es menor eh, y las exigencias son menores y el equipo por ende es más barato. Entonces podrías buscar ese tipo de equipos. Yo sé que hay para ventilación, por ejemplo, que son solo verificadores, no son calibradores, para que verifiques si el sensor te está dando lo que dice que está dando, ¿va? O sea, para que tengas algo con qué compararlo. Y ya si está fuera de rango, entonces ya llamas a la empresa que lo puede calibrar para que lo calibre, pero si no está fuera de rango, entonces no gastas en ello, porque tú tienes tu propio verificador, digámoslo así. Esas son las dos cosas que se me ocurren. Y la tercera sería educación. Por ejemplo, algo que se me ocurre es este tipo de seminario como hicimos con Andrea, hacerlo
para el ámbito clínico y también, o sea, para los doctores, para que ellos sepan la importancia de tomar la opinión de ingeniería biomédica en cuenta. Y hacerlo también con la gente financiera, pues, para que también ellos decían, bueno, sí, un equipo, un calibrador es muy caro, bueno, pero una demanda, ¿qué tan cara sería? ¿Verdad? Sí, Entonces, cabalmente quiero apuntar la anécdota, ¿verdad? Nosotros también procesamos la licencia de operación de medicina nuclear y de radiología. Resulta que ahora, cuando uno va a renovar la licencia en radiología, le piden que uno tenga una cámara de ionización, ¿verdad? Ahí entre las cosas, tantas cosas que piden para renovar, y si no la tienes, no te dan la renovación de operación de licencia. Y qué lástima que no hay un ente regulador para los equipos médicos, porque lo mismo pasaría, ¿va? Si decimos, miren, me lo está pidiendo porque si no, no me dan la licencia para que opere el equipo médico, seguramente sí lo comprarían, ¿verdad? Y pues la anécdota es de que el equipo de cámara de ionización ahí está sin utilizarse, pero como era necesario tenerlo en la renovación de licencia, pues tuvimos que comprarlo. Y pues a mí sí me ha servido para medir radiación y algunas cosas que pues no le he sacado provecho, la verdad, como se lo sacaría al analizador de electrocirugía, ¿verdad? Pero sí, esa es la anécdota, que ahí está el equipo casi sin usarse y por cumplir con una licencia de operación. sí, pues, bueno, pues yo creo que a medida de que vayamos educando a nuestra audiencia, y por nuestra audiencia me refiero a la parte clínica, creo que esto se va a ir permeando. Es también inevitable si queremos pasar del sistema de salud que tenemos ahorita a los sistemas de salud que nos estamos comparando, como lo son Estados Unidos y Europa, Israel y cosas así, ¿verdad? Gracias, Héctor, por tu participación. ¿Alguien más? Si no, voy yo con mi historia de ultratumba. No, le comentaba a Andrea que una vez nos tocó atender a un hospital pequeño, me reservo el nombre, que estaban teniendo problemas con su electrocauterio, y cuando le digamos a nosotros, nos contactaron porque nosotros éramos representantes de marca. Eso pasa mucho cuando son equipos usados que compran eh, por, eh, por dealers de equipos usados, equipos médicos usados ahí en Estados Unidos, ¿va? Eh, entonces les estaba dando falla el REM, y entonces nosotros llegamos y les dijimos lo que pasa es de que el equipo no detectaba la plancha y por eso no lograba cerrar el circuito, eh, y necesitábamos cambiar varias piezas. Obviamente no iba a salir tan barato como ellos esperaban. Entonces ellos dijeron, no, mejor nos vamos con el que nos arregló este otro, que este otro lo hizo por tanto. Y cuando nosotros vimos, bueno, y podemos ver qué le hizo este otro a su otro equipo, sí. Y lo que hizo fue puenteárselos. O sea, él por medio de un puente cerró el circuito. Y por eso es de que ya no les daba la falla de que no detectaba la plancha, porque aunque no hubiera plancha, siempre detectaba algo, ¿verdad? Entonces nosotros intentamos explicarle eso al cliente. eh, Lamentablemente no lo logramos, o no logramos darnos a entender, porque pesó más el precio. Entonces, cuando ellos se pusieron así como, no, mejor prefiero que hágame lo que hizo el otro, nosotros tuvimos que decir, bueno, mire, lo siento mucho, aquí está su equipo, no le va a cobrar nada por el diagnóstico, por nada, pero nosotros eso no lo podemos hacer. Que se lo arregle alguien más. Entonces, digamos de que sí, yo creo que todos nos hemos topado con historias de algo así. Entonces, y pues si alguien más quiere participar, con gusto, y si no, pues les agradecemos su participación.
Ahí se recuerdan de llenar el formulario con sus datos para recibir Una cosa que yo vi una vez en el Hospital Regional de Occidente fue que creo que era una máquina de anestesia, era un híbrido, tenía partes de General Electric, de Fuji y de otro montón, o sea, habían hecho un híbrido con tal de que funcionara, y así como que, bueno, y cuando la querían arreglar había que, pues, o sea, llamaban a varias empresas para que arreglaran diferentes tarjetas porque estaba toda mezclada la máquina. Esta foto. Ay, qué hermosa. Qué buenísimo. Pero la verdad, eso demuestra lo ingeniosos que somos los chapines. O sea, la verdad. Porque si te he puesto que si se hubiera brindado una solución factible con un solo proveedor, la máquina no se hubiera vuelto Frankenstein. Pero sí vemos muchas veces máquinas que son Frankenstein porque ni modo, o sea, el hospital tiene que solucionar, tiene que ver cómo soluciona. Entonces, y pues ahí les digo, en los guatemaltecos hay capacidad, hay potencial ahí. Solo lo que tenemos que hacer es encauzar esa creatividad para normarla un poquito y que no nos y que hagamos ahí innovación en lugar de chapuces. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, si no, pues les agradezco mucho su atención y gracias a los que participaron, gracias por su apertura y gracias Andrea de nuevo por compartir tu conocimiento y nosotros podemos seguir haciendo este tipo de eventos para que todos nosotros podamos seguir aprendiendo de cada uno de nosotros y profesionalizándonos mejor. Muchas gracias a todos. Gracias.